se empieza. Dijo, está el Hijo de Dios. Pero es que también no le mostró las características que da el Apocalipsis sobre Jesús, que también es Dios, con todas las características del antiguo. Pero muy terco. No, pero usted no fue capaz de abrir los ojos a ese calabazo. No, pero es que, o sea, bueno, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ilusionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al Señor le consagramos esta hora de estudio. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, estaba yo hablando con Eberto sobre un tema interesante, ¿no? Hay verdades que en la Sagrada Escritura no aparecen así de manera explícita. No aparecen así de manera explícita, pero sí aparecen de manera implícita. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, vamos a encontrar que el bautismo es en el nombre. Que esta llave estaba pegada en la moto roja. ¿Y quién es la moto roja? Ah, bueno. Entonces, no, se necesita recompensa. Bueno. Si sabe, ¿no? Si descuida la moto, queda sin moto. Muchas gracias, no le pague. Encontramos en el Evangelio, como para aclarar un poquito y ahora iniciar, tenemos dos temas importantes. Es que muchas veces llegan y nos dicen... Perdón, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. ¿Abrimos la Biblia o ustedes me creen lo que yo les digo? Ustedes me creen, pero abramos la Biblia. Bueno, Mateo 28, 19. Miren lo que nos va a decir. Dice así muy concretamente el texto. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí encontramos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como hay algunos cristianos, oiga, perdón, yo abro un paréntesis, ¿sí ven todos el tablero o no? ¿Sí? O yo estoy muy parado en la mitad y no los dejo ver. ¿Ven el tablero o me ven a mí? ¿Y qué es más importante, ver el tablero o ver al Padre? ¿Quién dijo que ver el tablero? No, ahí encontramos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Literalmente está Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hay algunas personas que son tan cerradas y si la Biblia no dice Dios Hijo, no van a creer, ¿no es cierto? Pero yo le estaba diciendo a Eberto que a esas personas fácilmente nosotros le podemos contestar con toda la aclamación que hace la iglesia primitiva. Cuando llaman a Jesús, lo llaman, Pablo lo llama Jesús es el Señor. Lo llama Kyrios, ¿no es cierto? La palabra Kyrios en griego significa Señor. Y esta palabra designa a Dios. Entonces nos está diciendo de manera implícita que Jesús es Dios. Así de sencillo. Otro texto para que lo recuerden. Lucas, capítulo 1, en la Anunciación, ¿no es cierto? Cuando el ángel llega y le anuncia a María. Vayamos literalmente, Lucas, capítulo 1, como para tenerlo en cuenta. Lucas, capítulo 1. Llega y dice así: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Quién envía el ángel? Dios, ¿no es cierto? Listo. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 1, versículo 39. Lucas,
1, 39 y siguientes. ¿Qué nos va a decir? En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde aquí que la madre de mi Señor, decidna a María como madre de mi Señor, madre de mi Señor, mi Señor? ¿De dónde aquí que la madre de mi Señor? Entonces esta palabra Señor va dirigida ¿a quién? A Dios, a Jesús, ¿no es cierto? Jesús. ¿De dónde aquí que la madre de mi Señor venga a mí? Y después mire lo que le va a decir: porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Versículo 45. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Cosas dichas de parte del Señor. Aparece otra vez la palabra Señor. Y ahorita esa palabra Señor, ¿a quién va dirigido? A Dios. A Dios Padre. Entonces, Señor para Dios Padre y Señor para Jesús. El mismo título. Entonces nos está diciendo Lucas de manera implícita que Jesús es Hijo de Dios y que es Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los protestantes llegan y dicen: no, es que aparece Hijo de Dios, claro, pero es un título mesiánico. Sí, se lo daban al Mesías, pero es que la gran novedad es que Jesús no es solamente el Mesías, sino que es el Hijo de Dios y es Dios encarnado. Juan 1:1, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Qué más le pedimos? Juan 1:14, y esa palabra y la palabra de Dios se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Ahora fácilmente, entonces, como no está literalmente el Dios Espíritu, entonces van a decir que el Espíritu Santo no es Dios. Que deben de ser tan cerrados. Y se lean el Evangelio de Juan, en donde aparece el Espíritu. Les enviaré el Paráclito, el Consolador. En los discursos de despedida de Jesús, Juan 15 y en adelante, aparece el artículo él. Y es que la persona, cuando es persona, está determinada por el artículo. No es un espíritu, sino el Espíritu. ¿Listo? Lo que pasa es que deberían de aprender un poquito. Y le estaba diciendo a Berto, ¿por qué no le respondemos con el texto del Apocalipsis? Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Versículo 13, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. En medio de los candeleros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Y si ustedes van a Daniel capítulo 10 versículo 6, esas características son del anciano, es decir, las características que Daniel le atribuye a Dios, y ahora Juan se las está atribuyendo al Hijo del Hombre, es decir, blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué es? Que Jesús es Dios también, así de sencillo. Daniel 6. ¿Listo? ¿Quedó claro? Quedó claro. Si nosotros vamos a ir a buscar ahí en la Biblia que diga literalmente, no vamos a encontrar. Por eso yo siempre desde el inicio he dicho que en la Sagrada Escritura encontramos verdades explícitas y verdades implícitas. Así es sencillo. Así es sencillo, punto. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, sí que una que otra vez es bueno repetir. Repito y repita, se fueron a bañar. Repito, se ahogó. ¿Y quién quedó? Repito y repita, se fueron a bañar. Repita, se ahogó. ¿Quién quedó? Pues repito. Entonces vamos a seguir repitiendo. Antes de detenernos un momento en el Apocalipsis, vamos a hacer una explicación de algo muy bonito. Si ustedes han venido a misa, se han ido dando cuenta que todos estos días la palabra de Dios
nos ha interrogado sobre el servicio y sobre el amor. El amor, ver el rostro de Dios en la otra persona. Y yo lo tengo muy aquí en mi corazón, ese tema. Porque nosotros muchas veces decimos que somos cristianos, pero no hacemos caridad. Decimos que amamos a Dios, pero somos los más inmisericordes. Somos los más inmisericordes. Por eso, yo hoy, abro un paréntesis, en la misa de 5 invitaba a la gente a que en este tiempo de Cuaresma hagamos un verdadero acto de caridad y de amor. Entonces decimos, sí, la caridad es bonita, la caridad. Traemos mercado y eso está bien. No estoy diciendo que eso sea malo, es maravilloso. Pero yo les proponía, ¿por qué no, de este viernes son 8, algunas personas que me quieran acompañar, vamos a visitar a los pobres, a aquellos que viven en la calle, y les llevamos pan y agua panela? Ustedes pueden dar, sí, y es muy fácil dar, traer mercado y se reparte. Pero nosotros hemos tenido ese contacto con esas personas, las vemos tiradas y hacemos algo por ellas. Buscamos la solución más fácil. Yo siempre he querido, ojalá Dios me ayude, algún día hablar con los gobernantes, con los dirigentes, con alguien, a ver si podemos mandar a esa gente que se rehabilite. Porque muchas veces pensamos que no son seres humanos, y claro que son seres humanos. A ellos también les da frío, a ellos también les da hambre, ellos también sufren de sed. Hoy pueden ser ellos, mañana podemos ser cualquiera de nosotros o un hijo de nosotros. Y muchas veces nos apoltronamos fácilmente, miramos desde allá. Y yo anoche lo decía con gran énfasis, nosotros nos podemos derretir predicando, nos podemos hacer en la sede, predicamos, pero si no vivimos, ¿de qué nos sirve esto? Y yo lo decía hoy en la tarde en el santuario, porque el Evangelio habla del servicio. Y si nosotros no servimos, y yo decía, yo como sacerdote, si no sirvo, entonces ¿para qué? Nuestro modelo, nuestro ideal es Jesús. Hoy el Evangelio termina diciendo, los jefes de las naciones los gobiernan, los tiranizan, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos, el esclavo de todos. Dulos, el esclavo de todos. Y Jesús se ponía de ejemplo, porque yo no he venido a este mundo a que me sirvan, sino a servir. Y se nos ha olvidado eso. Se nos ha olvidado eso. Entonces yo hoy lancé esa idea, y muchas personas se acercaron a mí y me dijeron, padre, ¿qué hay que hacer? Yo dije, pues hay que hacer agua panela, hay que o chocolate, pan, necesitamos algunos carros para ir a repartir. Si ustedes quieren ir, o si no, algún grupo de personas pequeñas, que podamos ir, que podamos tener ese contacto con esas personas, que podamos hacer esa obra de caridad así palpable, porque nosotros vamos a ir caritativos y traemos plata, y eso está bien, yo no estoy diciendo que sea malo, sino que muchas veces no tenemos ese primer contacto con las personas, y eso es bonito poder hablar con ellas y poder catequizarlas también, al menos darles una voz de aliento. ¿Listo? Entonces, las personas que me quieran acompañar, bienvenidos sean. Eso será de este viernes en 8, después de la misa, ¿vale? No, después de la misa de 7, ¿sí? Por ahí 7:30, 8, cuando uno los encuentre ya por ahí tirados, al menos llevarles un poquito de... Allá aquí de la policía, de esa protesta se hacen varios, entonces serían también ir mirando dónde se hace para que nos den los puntos estratégicos y nosotros llegar ahí, ¿listo? O sea, sí, pero pues a las 8 al menos empezar a hacer la guapanela o encontrárselos uno por la calle. Bueno, al menos tener esa iniciativa de caridad y de amor, ¿listo? Que no pase esta Cuaresma así desapercibida, sino que podamos hacer algo. Dime. Perdón, yo llegué tarde. Hoy hay una persona que maneja un grupo, Sí. un grupo de muchachos drogadictos. Sí. Y él lo hace, él da un desayuno o un chocolate al
fin de la jornada 7-8 y él tiene ya grupos estratégicos, por ejemplo, orillas del río Guaracas, por ejemplo, él recoge, Jaime Sacachús es el nombre del Señor, y él recoge entre sus amigos y les da, ella tiene, por ejemplo, a orillas del río, los cuales salen hasta 200 a tomarse sus datos. Bueno, entonces podríamos hablar con él. Tú lo contactas y le dices que venga a hablar conmigo, por favor, porque es una persona que nos puede dar luces, ¿no es cierto? Exacto. Listo. ¿Sí ven que todas las cosas hablando se solucionan? Gracias, yo le pago. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31, llega y nos dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, separará a las ovejas de las cabras, y a uno les dirá: venid benditos de mi Padre, a disfrutar de aquello que está preparado desde el origen. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Y eso le preguntarán: Señor, ¿pero cuándo hicimos esto? Y el Señor le dirá: cuando ustedes lo hicieron con estos mis pequeños. Miren tan bonito que es el Evangelio. Cuando ustedes lo hicieron con estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Es decir, hay una identificación entre Jesús y la persona frágil. Hay una identificación entre Jesús y la persona que pasa hambre, que tiene sed, que es forastera, que tiene frío y no tiene dónde albergarse. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar, a tener la capacidad de ver que esa persona es una persona y que en esa persona también podemos descubrir el rostro de Dios. Es descubrir el rostro de Dios. Bueno, si hay ideas, entonces al final, dime. Se me vino la idea, padre, ¿por qué también no sirve la cárcel? Pero es que la cárcel tiene al menos un alimento diario. Pero hace mucha falta una charla, porque ellos dicen: gracias por acordarse de nosotros, porque dicen que los de afuera no se acuerdan de ellos. Listo, podemos empezar, pero empecemos primero por... Listo, pero entonces, la mentalidad es esto, ellos están en la cárcel, tienen un sitio donde albergarse, tienen una comida, así sea poquita, lo que sea, pero tienen una comida. En cambio, estas personas no tienen nada. Empezar con los más desprotegidos, ¿listo? Y por eso, vamos a analizar, antes de iniciar con el Apocalipsis, yo les decía que de ahí nos vamos a desplegar, a tocar otros temas. Vamos a tocar una parábola, Lucas capítulo 16, una parábola preciosísima. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Vamos a empezar por ahí. Es una parábola. Lo más extraordinario es ver cómo Jesús enseña por medio de parábolas, que son comparaciones. O paralelos tomados de la vida real, que los aplica ¿para qué? Para dejar una gran enseñanza. Una gran enseñanza. Nosotros muchas veces hemos leído que esta parábola es denominada el rico Epulón y el pobre Lázaro. Pero es bien curioso, ¿por qué? Porque es que Epulón no es un nombre. No es un nombre. Leamos la parábola y empezamos a hacer algunos paralelos, que es muy interesante. Había un hombre rico, los que tengan la Biblia, Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el infierno,
en el lugar de los muertos, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó: Con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Esta parábola es preciosísima. ¿Por qué? Porque podemos empezar a hacer muchos paralelos. Empecemos con el primer paralelo. Había un rico y había un pobre. Aquí ya hay una gran diferencia, una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque el rico no tiene nombre, es un sin nombre, mientras que el pobre, ¿cómo se llama? Lázaro. ¿Y ustedes saben qué significa Lázaro? Lázaro significa: Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Empezamos con lo primero. El rico no tiene nombre, no tiene una identidad, no tiene un rostro, mientras que el pobre sí está identificado, tiene un nombre, puede ser llamado, tiene un rostro y tiene un nombre precioso, porque en medio de su pobreza Dios es su ayuda, Dios es su fortaleza, Dios es su refugio. Continúa la parábola diciendo: Lucas es precioso. ¿Por qué? Porque por medio de esta parábola nos empieza a explicar que cuando el hombre se enceguece con los bienes materiales, se idolatra a sí mismo. Y al idolatrarse no es capaz, oigan bien, no es capaz de ver a la otra persona. No es capaz de ver a la otra persona. ¿Por qué Lucas vuelve a tocar esto? Porque en Lucas capítulo 14 versículo 25 nos dice: Caminaba con él mucha gente, y volviéndose les dijo: Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Versículo 33. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Ojo, ojo con esto. Hay que saber interpretar la palabra. No es que tocará dejar a la mujer a un lado, los hijos a un lado, el papá a otro lado. No. En ese momento histórico, ¿por qué Lucas escribe de esa manera? Porque los cristianos y los judíos le estaban haciendo presión, y algunos papás que eran judíos no querían que sus hijos se convirtieran al cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Lucas? Es más importante seguir al Señor. ¿Listo? Es más importante seguir en ese momento histórico. Ahora, ¿cómo lo podemos interpretar? Es más importante tener la gran riqueza que es el Señor, porque nosotros, siendo ricos, podemos tenerlo a Él. En cambio, muchos pobres que dicen ser pobres no lo tienen a Él. ¿Listo? Atentos ahí. Habla de que la riqueza no salva. Lo que salva es el Señor. Sigamos. Continúa la parábola diciendo: un hombre rico que vestía púrpura y lino, un hombre que vestía su cuerpo con telas finísimas, telas finas.
se preocupaba de estar bien vestido, ¿no es cierto? Todo bonito, púrpura y lino, lo más costoso. Y en cambio, hagamos el paralelo con Lázaro. Lázaro, ¿cómo estaba? Cubierto de llagas. ¡Wow! Cubierto de llagas. Cubierto de llagas. Su cuerpo, lo único que le cubría a él, ¿qué era? Las llagas. Las llagas. Sigamos con la comparación. Nos dice el texto, Lucas nos dice que este rico hacía espléndidas fiestas, es decir, banqueteaba todos los días. Oiga, para él el banquete no era un evento extraordinario, sino que era un evento ordinario. Uno por lo menos puede banquetear. Yo como un ejemplo, cuando estuve en Roma, nosotros banqueteábamos el domingo, porque el domingo pues sí, había papas. El gran banquete de nosotros los seminaristas era tener papas fritas con pasta y té. Tener té. Ese era el gran banquete. Los otros días era agua. Agua, y no nos daba papa, no da nada, la pasta y el agua y ya, chao, a hacer deporte. Por eso los seminaristas dicen solo cabeza y ojo, ¿no es cierto? ¡Blanco! No, mentiras. Ese era el gran banquete. Para nosotros era un evento extraordinario que llegara el domingo, porque podíamos banquetear, podíamos comer un poquito más y podíamos estarnos un poco más en el comedor. Lo mismo cuando llegaba un obispo o un cardenal. Entonces era algo extraordinario. Otro día que nosotros banqueteamos muchísimo, y lo recuerdo, fue cuando murió el fundador de esa congregación, Marcial Maciel. Murió el viejito y se hizo una fiesta. Eso era un viernes de Cuaresma, y los viernes de Cuaresma nosotros ayunábamos. Y allá el superior dijo, no, hoy no hay ayuno, hoy es una fiesta, porque nuestro padre, le llamaban nuestro padre al fundador, se murió y se fue para el cielo. Entonces fue comida hasta para botar, carne asada, de todo. Y entonces yo llegué y hice un comentario y dije, ay Dios mío, ¿cuándo se morirá otro legionario para banquetear así? ¿No es cierto? Pero era bromeando, era bromeando. Entonces, yo quiero que se metan en esta dinámica. Es decir, este tipo banqueteaba todos los días. Todos los días. Es decir, aquello que para nosotros es extraordinario, para él era ordinario. Mientras que Lázaro quería hartarse. Hartarse, es muy fuerte ese verbo. Hartarse, tener hambre de cualquier cosa. Cuando llegaba, ¿ustedes no han visto una persona hambrienta? Eso no le está diciendo, uy, Dios mío, me va a comer los dedos, ¿no es cierto? Es así, hartarse, comer cualquier cosa. Este banqueteaba de manera extraordinaria, el otro quería hartarse de lo que caía en la mesa del rico. Miren la gran crítica, y esto es muy fuerte, por eso me encanta Lucas. Lucas es extraordinario. Miren la crítica que hace Lucas. Llega y dice, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Los perros. Aquí hay un elemento muy interesante. Venían los perros y le lamían las llagas a Lázaro. ¿Se ha pensado desde antiguo que la saliva del perro es curativa? Es curativa. Miren la gran crítica que le está haciendo Lucas a aquellos que se cierran y no son capaces de ver al pobre. Los perros que son seres irracionales, que son seres que no piensan, tienen más misericordia que los que se llaman humanos. Esa es la gran crítica de Lucas. Esa es la gran crítica de Lucas. Los perros venían a lamerle las llagas.
le venían a ofrecer un acto curativo, mientras que este rico, sentado, banqueteaba. Miren, hay otro elemento extraordinario. No nos dice que banqueteaba con varias personas, no nos habla de comensales. Es decir, banqueteaba solito, solo. Es decir, toda esa riqueza, todo ese poder que tenía, ¿para qué le servía? Para estar solo. Al final nos cuenta la parábola que tenía más hermanos, pero estaba solo, comía solo. Qué feo es comer uno solo, horrible. Porque el comer es un acto de comunión, de comunicación, de compartir y celebrar la vida. Los perros tienen más misericordia, porque vienen y le hacen un acto curativo a aquel que tiene las llagas. Y miren cómo sigue la parábola. Miren cómo sigue la... ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Bueno, ¿borramos? A mí me disculpan, pero es que yo me emociono, entonces yo subo la voz. No es que esté bravo, ¿no es cierto? No es que esté bravo. Uy, pero es que si duermen, pues es que mucho descarado, ¿no es cierto? Mire lo que nos dice. Le coloca el culopo. ¿Por qué le coloca el culopo? Por la opulencia. Pero no es un nombre. ¿Listo? Exacto. Miren, el texto nos dice, nosotros se nos pasó. Versículo 20. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, echado a su portal. Es decir, el tipo cuando banqueteaba, lo podía ver, lo veía. Y después la parábola nos va a decir que el tipo sabía cómo se llamaba el pobre. El tipo estaba ahí banqueteando, sabía que había ya un pobrecillo cubierto de llagas, pero lo que le importaba era banquetear. Esos bienes o esa opulencia, esa riqueza, no le permitieron ver y entrar en relación con su hermano que tiene hambre. Wow. Continúa la parábola diciendo, otro paralelo. Sucedió pues que murió el pobre, murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Miren lo que nos dice, murió el pobre y nos cuenta qué sucedió con el pobre. Fue llevado al seno de Abraham. En cambio murió también el rico y fue sepultado. No se nos dice nada más. Necesito aquí una colaboración de una persona. Vengan, una persona, venga, pero que no sea más alta que yo. Venga, cualquiera, una. Venga, listo, chino. Listo. Nosotros decimos, sí, el seno de Abraham, tan bonito, pero nosotros muchas veces necesitamos, venga, hijo, suba. Necesitamos imaginarnos la escena. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Digamos que yo en este momento soy Abraham y usted es el pobre Lázaro, ¿no es cierto? Usted no tiene llaga, ¿no es cierto, chino? Que no. Mire, fue llevado al seno de Abraham. Venga, papá, tranquilo, aquí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando ustedes las mamás dan a luz, ustedes para que el niño se alimente, le ponen ¿qué? El seno, ¿no es cierto? La pucha, la teta, como se llame, seno. El niño se alimenta, es decir, el seno es el lugar del refugio. Yo te protejo, yo te acompaño, yo. Miren el acto, soy yo el que se expone, yo te estoy cubriendo. ¿Sí ven? Gracias, papá.
Un aplauso para este chiquillo. Cuando dice, fue llevado al seno de Abraham, es decir, fue llevado a la consolación de Abraham, a estar con él, ahí, en donde ya no hay dolor, ya no hay tristeza, sino gozo y alegría. Ustedes, cuando uno abraza con todo el cariño y con todo el amor, eso es algo muy bonito, porque se siente y se transmite el amor. ¿No es cierto? Allá en Roma, al sur, cerca de Nápoles, cuando hubo una catástrofe, quedó momificada una mamá con un niño. Ella quedó así, es decir, protegiendo a su criatura. ¿Listo? Sigamos. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro. Oiga, el tipo sí sabía cómo se llamaba, quién era el que estaba en la puerta. Ahorita sí fue capaz de levantar. Ahora como está allá, ahorita sí levanta la mirada. Ahora sí es capaz de ver. Pero cuando pudo ver, no vio. Cuando pudo hacer misericordia, no hizo misericordia. Cuando tuvo la capacidad de entrar en relación con esa persona que era su hermano, no lo hizo. Y ahora sí quiere que le hagan misericordia a él. Llama, Padre Abraham, Padre Abraham. Ahora sí se reconoce hijo. Ahora sí se reconoce del pueblo judío. Ahora sí se reconoce. Miren lo interesante. Es que la palabra de Dios es preciosísima. Este hombre llama Padre Abraham. Padre Abraham. Ustedes saben que Abraham es el padre de la fe, ¿no es cierto? Es el padre de los judíos. De los judíos. ¿Y los judíos quiénes son? Son los que cumplen la ley y los profetas. Son los cumplidores de la ley y los profetas. Y la ley y los profetas siempre enseñan a amar a Dios, pero también a amar al hermano. Ahora sí se reconoce hijo. Ahora sí quiere ser beneficiario de aquella raza, cuando en su vida no cumplió, cuando en su vida se comportó como si fuera un pagano, porque la ley reza y los profetas están invitando siempre ¿a qué? A tener misericordia. Ayer lo decía el profeta Isaías, capítulo 1. Les decía, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Mire cómo lo llama, Sodoma y Gomorra. Es decir, partida de depravados. Así de sencillo. Porque Sodoma y Gomorra era el pueblo, los dos pueblos depravados que nos habla el libro del Génesis. ¿Y por qué encontramos esa palabra tan fuerte del profeta Isaías? Porque ustedes no tienen misericordia con el extranjero, con la viuda y con el huérfano. Tenaz. Cuando el mismo libro del Levítico, Deuteronomio y el libro de los Números y el Éxodo nos hablan de tener ese acto de amor. Deuteronomio 26, con el huérfano, con el forastero y con la viuda, que son los más desprotegidos del pueblo de Israel. ¿Sí ven? Sigamos. Bueno, habla de todos los tormentos. Y aquí Abraham le recuerda que él tuvo bienes mientras que Lázaro tuvo males. Le habla de todos los obstáculos. Y mire lo que le dice. Versículo 27. Replicó: con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. ¿Qué le dijo Abraham? Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Ya tienen la ley y los profetas, que les oigan. Les está diciendo, ya tienen cómo poder vencer esa opulencia, cómo poder vencer esa idolatría.
Él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Esto nos recuerda algo. Vayamos a Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 11, versículo 29. ¿Qué es lo que está diciendo el rico? Que haya un signo. ¿Y ese signo cuál es? Que un muerto resucite. Vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 29. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada, pide un signo, y no se les dará otro signo que el de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina de mediodía se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Piden signos. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Pide un signo, pero no se da cuenta que el gran signo es Jesús, la presencia viva y real en medio de ellos. Por eso los grandes estudiosos de la Sagrada Escritura hablan de que esta parábola Jesús se la dedicó a los fariseos y a los letrados. Vayamos a Lucas 15. Lucas 15, versículo 1. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces le dijo esta parábola, y después nos dice otra y otra y otra parábola. ¿Listo? ¿Y saben por qué Jesús habla de esta manera? Porque los ricos, o esos fariseos y esos letrados, les gustaba, como nos lo dice ayer el Evangelio de Mateo capítulo 23, ocupar los primeros puestos, que los saludaran, ¿no es cierto? Tener los primeros puestos en los banquetes, ser saludados por la gente. Y por eso fue tan enfático Jesús. En la cátedra de Moisés se han sentado muchos letrados y fariseos. Hagan lo que ellos les digan, pero no lo que ellos hacen, porque son unos hipócritas. Y aquí quiero explicar una cosita. Vayamos, Mateo. ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Perdón, ¿ya aprendí la moto o no la aprendí? Pero ya de rato la aprendí. Oh, después me está diciendo que voy suave ahí, voy tocando el freno una que otra vez, ¿no es cierto? Señora, dime. Padre, si vemos las riquezas a nivel general, Sí. ¿Cómo un rico, una persona que tiene riquezas, puede llegar a salvarse? Siempre va a estar recompensado por los pobres. La cuestión de la riqueza es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos ricos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante? Lo que condena la Sagrada Escritura es la idolatría a la riqueza. Tú puedes ser muy rico, tener muchos bienes materiales, pero si no estás apegado a ellos no hay ningún problema. Es decir, si en ese primer lugar, aun cuando tengas todo, es Dios, no hay ningún problema. Pero si en cambio esas riquezas se oponen a Dios y ocupan el primer lugar, ahí sí hay un problema. Pero de todas maneras, él tiene toda la riqueza, puede estar con Dios, pero las otras, él tiene muchas tierras que otras personas no tienen. Por eso, ahí es donde viene el libro de Deuteronomio, en donde tiene, dejarlo todo no, hacer que estas riquezas puedan servir para ayudar a los más necesitados, a los más pobres. ¿Sí me entienden? Por lo menos, yo cuando explico esto siempre les pongo un ejemplo. Cuando yo estuve en Europa, a mí me acogió una familia. Y una familia muy sencilla, siempre me acogió como si fuera un hijo, eran muy lindos conmigo. Y yo no pensé que fueran tan ricos, demasiado ricos. Tienen mucho dinero. Yo nunca me había montado en un automóvil Alfa Romeo. Eso es un lujo ese carro. Y sencillísimos. Incluso me dijeron conduzca, pero como yo dije, no, yo no tengo la licencia todavía, entonces no pude conducir.
un Alfa Romeo. Uy, despegado, sí. En donde, pero ahí digamos, ese carro tiene mucho costo. sí. Y ese costo es una opulencia. No, porque o sea, la cuestión, el Evangelio también llega y nos dice, los pobres siempre van a estar en medio de ustedes, siempre van a estar los pobres, siempre, siempre, siempre. Si yo puedo hacer un buen uso de ese carro, como ellos lo hacían, que podían llevar a los enfermos, que podían conducir, podían prestar un mejor servicio, ¿no es cierto? O sea, tenían ese carro que es lujosísimo, pero no estaban apegados a ese carro, no estaban apegados a ese carro. Muchas personas, aquí abro un paréntesis para explicar un poco. Aquí este es uno de los temas que nuestros hermanos protestantes siempre nos dicen, es que la iglesia es rica. Sí, es rica. ¿Quién está diciendo que no? Es rica. ¿Sí? Nadie está diciendo que sea pobre. Pobres somos nosotros, no mentiras. También es rica y pobre. Pero cuando se refiere al Vaticano dicen es rica. Sí, es rica. ¿Por qué? Porque cuando fue la historia de la iglesia, muchos príncipes, muchos reyes empezaron a donar tierras, empezaron a donar pinturas. Muchos pintores en ese momento histórico empezaron a hacer obras de arte, arquitecturas, una cosa impresionante. Y yo siempre le explicaba esto a los muchachos de un colegio. Yo les decía, listo, si su papá tiene tantos millones y compra esa obra de arte, la compra para él. Para él. Y los demás, nosotros que queremos conocer esa obra de arte, ese evento histórico, no lo podremos conocer porque es de una sola persona. Y yo les decía, miren, en el Museo Vaticano hay muchas obras de arte, es riquísimo en ese sentido, pero es que ni la iglesia lo puede tocar. ¿Por qué? Porque eso ya no le pertenece a ella solamente, eso es una riqueza de toda la humanidad. Así de sencillo. Que el Papa se siente en una silla de oro, carreta. Yo estuve ahí. Es una silla de madera pintada de dorado. Punto. Que el Papa tiene una mitra de oro. No es mitra de oro. ¿Usted se imagina una mitra de oro? ¿Cómo pesará, pobre Papa? Hilo dorado. ¿Quién no conoce el hilo dorado? Yo tengo un alba, un cíngulo con hilo dorado. ¿Y qué? Eso no vale gran cosa. El anillo sí es de oro. Ese anillo que se destruye significa, ese es el anillo del pescador. Siempre que el Papa muere se destruye, o siempre que deja el papado se destruye. Pero eso, ¿ah? ¿Cómo? Es que al destruirlo significa se acabó ese momento. O sea, si terminó ese pontificado. Yo imagino que lo destruyen y vuelven y lo funden. Es que es eso. Es eso. Claro. Además, una de las cosas que yo siempre he dicho, los metales preciosos, ¿quién les da el valor? No se lo da Dios, nosotros como hombres. Nosotros como hombres le damos el valor. Dios no. Dios no. Y siempre se meten por ahí. Disculpe, padre, una preguntita se leía ahí, se refiere a la reina del mediodía. La reina del mediodía significa la reina de Saba o de Sabá. Reina de Saba, un país cerca de Israel, de más lejano del oriente, que venía a escuchar, si ustedes leen el libro de los reyes, venía a escuchar al rey Salomón y quedaba encantada por su gran sabiduría y le traía oro, le traía grandes riquezas. Significa eso. Claro, era una reina. ¿Listo? Tenía poder. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Mire, a nosotros, yo esto ya lo había explicado, pero es bueno retomarlo. ¿Por qué? Porque uno muchas veces llegan y dicen, solamente se quedan con esa partecita. Mateo capítulo 23, versículo 8. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros todos sois hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. Y entonces llegan esos hermanos, ¿y ustedes? ¿Por qué a los sacerdotes les dice Padre? ¿No han leído la Biblia?
Mateo 28, ve capítulo 23, versículo 8. Pero vuelve la mula del trigo diciendo una cosa. Ojo, nosotros debemos aprender a interpretar la Sagrada Escritura. Antes de que Jesús diga esto, ha dicho otras cosas muy interesantes en este capítulo. Este capítulo va dedicado sobre todo al servicio. Servicio. ¿Listo? Y ahorita ponemos otro ejemplo. Mire cómo empieza. Eso ya lo había explicado, pero vuelvo y lo explico. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Y empieza a describir: atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto, preciosos, lindos, hermosos. Quieren el primer puesto en los banquetes. Es que yo soy fulano de tal. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy pa. Y eso es una gran crítica también para nosotros. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe. Yo soy fulano de tal. Y nos gusta ser honrados como sagarvenias. Bonito. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí, maestro. Es decir, Jesús está haciendo toda una crítica contra los fariseos y los escribas, que son los grandes estudiosos de la palabra, sí. Por eso llega y dice: escúchenles cuando ellos os hablen, pero no imiten su conducta. ¿Por qué? Porque parecen pavos reales. Ser honrados por la gente, ser llamados con títulos. Abro un paréntesis. Yo siempre cuento historias de mi vida. Cuando yo llegué de Roma, yo estuve estudiando en Roma, sí, muy bonito todo. Y mi obispo decía: cuando me lo manden, me lo van a mandar así bien rectico. Y dije: bueno, monseñor. Cuando yo llegué, pues yo era el primer seminarista. Yo me fui de 20 años, muy joven. Primer seminarista que salía del seminario, becado, bueno, toda esa cosa. Después de 3 años regresé. Y claro, se ha creado todo un mito en el seminario. Uy, en Roma está el seminarista Didier, tipo brillante, un tipo no sé qué, un tipo... O sea, pensaban que cuando yo llegara, iba a llegar con sotana, todo vestido de negro. ¿Usted cómo se llama? Yo soy Didier. ¿Yo cómo llegué? Yo la vez que fui al seminario, ustedes como me han visto muchas veces en jeans, buzo y tenis. Me fui así para el seminario. Yo no era clérigo, yo era seminarista. Entonces, antes de ir al seminario, yo fui a saludar a mi párroco, al padre Elías Trujillo. Y entonces yo, pues uno de seminarista que llega a San Américo, y uno llega y dice: dime, Mauro, ¿cómo? Acá, allá al otro lado. ¿O quiere pan? Entonces espérame, ya voy. Allá en la esquina. Eso. Y entonces, mire, Mauro también viene a escucharme, ¿sí? Ya tengo fans, ¿no es cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, yo llegué y fui a saludar al párroco. Normal, era mi párroco. Y estaba a punto de irse para ver ella y me dice: oh, tú eres el famosísimo Didier. Yo le dije: padre, yo no sé si sea famoso, pero yo soy Didier, punto. Otro día nos vemos, hijo. Ya, bueno, listo, padre, normal. Él se fue para ver allá. Pensaba que decir: sí, yo soy el famoso, el que se han escrito muchas leyendas e historias. Cuando yo llegué al seminario,
yo me encontré con un muchacho que todavía es seminarista y yo me le presenté, mucho gusto, yo soy Didier. ¿Usted es Didier? ¿Usted es el que estudia en Roma? Sí, yo soy, ¿por qué? Uy, mucho gusto, y casi se desbarata el pobre muchacho. O sea, sí se ha creado toda una fama y esperaba muchas cosas, qué pena, yo en eso sí los decepcioné. Yo no soy así. Yo no soy así. Lo que pasa es que uno muchas veces se sube porque ustedes mismos lo suben a uno. Padre, es que después de usted no hay nada. Pues después de que se vaya un padre, pues vendrá otro punto. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero es que el carisma que usted tiene no lo tienen todos. No, sí, no, yo estoy hablando de otro tema, ¿no es cierto? Y muchas veces la gente, y eso es muy tenaz, muy tenaz. Yo siempre me pregunto y siempre le decía a los seminaristas, yo los quise mucho, pero yo les andaba muy duro en ese sentido. Porque nosotros, la mayoría, son muy pocos los que son acomodados. Llegan allá, se vuelven seminaristas después de que llegan de la finca, de coger un asador, y ya después llegan a las vacaciones y tienen que hacer el manicure, tienen que pintarme las uñas. Mamá, ¿ya está el desayuno? Yo una vez le pegué un enjalmado a un seminarista y le dije, ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué no se va a trabajar y ayudarle a su casa en vez de estar paseando, siendo una carga para tantas familias? Uno se ordena, y es muy triste, y eso se lo digo en confianza, que nosotros olvidamos muy rápido. Olvidamos muy rápido que fuimos pobres. Olvidamos muy rápido que la gente a nosotros nos ayudó. Olvidamos muy rápido que la viejita más sencilla nos lavaba la ropa. Somos muy desagradecidos. Se nos olvida. Como que si nos impusieron las manos y ¡fum!, se nos olvidó todo un pasado. Y nos volvemos inmisericordias. Entonces estamos hablando de esto, y entonces es aquí cuando Jesús llega y dice, vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Es decir, afuera es así, que esta gente busca títulos, esta gente busca honores, esta gente busca primeros puestos, pero entre nosotros, que somos cristianos, la comunidad cristiana de Mateo, que entre nosotros no sea así, porque nosotros somos hermanos, porque nosotros somos hermanos. Está hablando en ese sentido, nosotros somos hermanos. Por eso, cuando llega y dice, ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre. ¿Por qué dice esto Mateo? Porque dentro de la comunidad cristiana habían algunos que querían ser reconocidos y pasar por encima de los demás. Les está invitando a que sean hermanos. Y termina diciendo, mire, empezó con una crítica a los fariseos y los letrados, y termina diciendo, no sea así entre ustedes. Si ustedes quieren ser, miren lo que deben hacer. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. El servicio. Pues el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. La lógica de Jesús es otra cosa. Pero entonces, yo anoche también les decía, si nosotros vamos literalmente a la palabra, en que no podemos llamar a los sacerdotes padre, entonces, ¿por qué a los directores de las escuelas se les llama directores? O se les llama jefes, a los jefes del trabajo. ¿Por qué a los educadores se les llama maestros? Porque solamente se ensañan con los que son sacerdotes. Si vamos literalmente, entonces también tendríamos que ir, si vamos a cumplir literalmente lo que dice la palabra, entonces vayamos al mismo evangelio de Mateo. Si tu ojo es ocasión de escándalo, sácatelo. Si tu mano es ocasión de escándalo, córtatela.
Si tu pie es ocasión de escándalo, córtatelo también. Yo les decía anoche en misa, aquí en este auditorio habría más de un ciego, de un manco y de un cojo. Si vamos a ir literalmente a la palabra. Y entonces yo les ponía un ejemplo. ¿Por qué Pablo, el gran Pablo de Tarso, en 1 de Timoteo 2:7, aquí dice Mateo que no se puede llamar a nadie maestro, porque solo uno es el maestro? 1 de Timoteo 2:7, ¿qué dice? Miren lo que va a decir. 1 de Timoteo, ¿se encontraron? Listo. 1 de Timoteo 2:7. Y de este testimonio digo la verdad, no miento. Yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles, en la fe y en la verdad. Oiga, ¿y acaso Mateo no decía que nadie más puede ser llamado maestro? Y entonces, ¿por qué Pablo, el gran Pablo de Tarso, aquel que tuvo esa visión en el camino de Damasco, se autodenomina maestro? Didáscalos. Didáscalo significa maestro, aquel que enseña, no solamente conocimientos, sino que instruye con su vida. Ese es el maestro. Maestro de los gentiles. No en el arte, en el trabajo, sino en la fe y en la verdad. Oye, si no nos pueden llamar padre, entonces cuando estos muchachitos llegan y le llaman al otro padre o papá, entonces al progenitor no se le puede llamar padre ni papá. No seamos cerrados, más bien. ¿Por qué? Porque es que solamente para algunas cosas sí citamos literalmente la palabra y para otras no. Entonces es ahí donde es importante conocer la palabra. Padre, no solamente porque dirigimos en él, sino que en el bautismo nosotros engendramos muchos hijos para la fe. ¿Sí? Es en ese sentido. Y además cuidamos, el Padre protege, acompaña. Bueno, algunos, ¿no? Sigamos, terminemos. Faltan 20 minutos, ¿no es cierto? ¿Ha quedado claro? Padre, no por criticar ni nada, no por decir. Como por poner de ejemplo, ¿no es cierto? No es por criticar, no. Sí, como un ejemplo, Marco, por decir algo, yo pertenezco a la parroquia de San Antonio, ¿no? Entonces, allá hacen Santa Misas para los, o sea, que las misas de los grupos apostólicos. Ajá. Entonces, pues yo no pertenezco a ningún grupo apostólico, solamente voy a los grupos de oración y vengo a salir. Entonces, se hacen allí y de allí, por decir algo de esta silla para allá son todos ellos y después para acá los que no pertenecemos a los grupos. Y cuando llega la hora de la paz, no a ellos y a nosotros nos volteamos ni a ver y a tocarnos por los que están más atrás. Y también que uno viene y le hace, por ejemplo, pone la silla ahí y entonces uno viene y se hace ahí porque entonces no hay más puestos. Entonces, mira, no se para de porque están en el grupo. Yo he tenido que pelear y cuando he tenido que salir de misa porque para que escucho misa se está peleando. Entonces me siento ahí y me hace favor de parar porque este es de los grupos apostólicos. Esta silla es de la parroquia San Antonio. Como trata de todo, la han comprado. Yo me paro. Te peleona, ¿no? Te peleona. No, o sea, ¿saben por qué sean estas cosas? Porque somos seres humanos. Yo les contaba una vez una experiencia que para mí fue muy duro ese día. Yo estaba en Zuluaga y entonces había una muchacha con su esposo, entonces yo no conocía ni nada. Yo llegué y le dije, venga y me ayuda a leer. No había lectores, yo no sabía. En una vereda fue eso. Entonces la muchacha estaba preparando la lectura. Cuando llegó la catequista dijo, ¡no! Súper un corito. Padre, ya no. Y delante, ella no. ¿Por qué? Porque ella no es casada. Y yo decía, Dios mío, cómeme tierra. Yo fui el que viniera a leer. O sea, ¿cómo señalamos?
después yo terminé la misa y le dije a ella, no, disculpe, pasó esto, o sea, tranquila, ¿no? Entonces muchas veces con nuestras actitudes, en vez de acercar, alejamos. Era más fácil decir listo. Nunca criticaba a nadie. Por eso, o sea, hay normativas y todo, pero era más fácil decirle listo, no puede leer en esta oportunidad, más bien la otra vez, o sino que lea, de pronto es una oportunidad para que después te puedas casar, bueno, muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Otra usted? Uy, no, Dios mío, ¿qué pasó? Oiga, perdón, nosotros íbamos a leer el libro del Apocalipsis, estamos en las 7 iglesias y todavía No, padre, que ahora que el señor obispo y el Espíritu Santo nos hablaba de la paz y decía que el Santo Papa quería suspender eso, porque la gente se iba a darle la paz a uno, al otro se salía a la banca, miraba hacia atrás y le quitaba la vista, lo más importante, que era lo consagrado. Ajá. Entonces, que se le daba el grado. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? En la historia de la iglesia, el rito de la paz no era donde nosotros lo tenemos. El rito de la paz era después del Señor, ten piedad. ¿Listo? Donde uno llegaba, saludaba, se daba, Señor, ten piedad, y la paz de una vez. Así es en el rito ambrosiano. Después, por cosas de la vida, pasó a ese lugar. ¿Qué es lo que está peleando el obispo? ¿Qué es lo que quiere? Que nosotros tengamos centralidad y no perder de vista lo importante. O sea, con el rito ambrosiano, y como era antes, el Señor todavía no estaba en las especies eucarísticas, porque todavía no se había ofrecido, ¿no es cierto? Estaba solamente el saludo, el Kyrie eleison o el Señor ten piedad, y después todo el mundo se daba la paz, se saludaba, o sea, no estaba en las especies del Señor. Después se pasó para ese momento, pero sucede que ya está el Señor, ya ha estado, ya ha sido consagrado el pan y el vino, ya está la presencia real. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que muchas veces, y eso es lo que nos ha dicho el obispo, que el momento de la paz se convierte en un mercado, ¿no es cierto? Entonces se dan todos por allá y de espaldas, y uno llega y dice, este es el Cordero de Dios, y se siguen dando la paz. Entonces es en ese sentido. Yo he dicho, y yo quiero mucho a los niños, porque yo amo, como yo amo mucho a mis sobrinos, entonces yo me hago adelante y los abrazo, que suban. O sea, que eso no debería hacerlo, no lo debo de hacer, pero yo lo hago, ¿no es cierto? Así de sencillo. Padre, quiere que le diga algo. Un sacerdote nos explicaba que por lo menos el sacerdote ya dice la paz esté con ustedes. Y uno le dice con tu espíritu. Uno ya no tiene por qué irse para allá arriba a darle la paz al sacerdote. Ya no tiene la paz ahí. Sí, o sea, es... Y uno no tiene que irse para las otras bancas tampoco. Sino los que estén allá al pie. Sí, es en ese sentido. Bueno, eso se convirtió en una clase de liturgia. Esto es Biblia. Una baranda. Lo que pasa es que antiguamente en las clarisas está, pero está abierto, es la reja. Y no permite canciones tampoco. ¿No permite canciones? No, ni que uno aplauda ni nada. Tú me quedas Sigamos. Lleguemos ahora a explicar un poquito Apocalipsis capítulo 2. Ya después de haber estudiado un poco y haber hecho una crítica constructiva, no es destructiva sino constructiva, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Así como algún día mis ojos serán azules. Una de las cosas que nosotros tenemos que replantear, y si alguno de ustedes, si alguno de ustedes llega a ser partícipes o a ser parte de un consejo de algo, sería muy bonito que en una misa de domingo, una determinada misa, fuera especialmente para las parejas que tienen hijos pequeños. Me explico. Que ellos puedan venir a la Eucaristía, que haya un salón disponible con una pedagoga, con una catequista, con una sala de audiovisuales, con todos los juguetes, para que los niños ahí reciban la catequesis. Ahí, mientras que los papás van a misa.
ya en el momento de la paz, que entren los niños. Sería muy bonito, ¿saben por qué? Porque empezaríamos a educar a los niños en la fe desde muy pequeños. Tan, 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 tan. Ya por eso, después le van a tomar sentido a la Eucaristía. Entonces, si algún día ustedes llegan a tener un cargo de esos, ustedes sugieran. Yo esto lo sugerí, pero también hay Santa Misa de los domingos para los niños. sí. Sí, sino que muchas veces ahora vivimos en una sociedad de muchas disculpas. No, padre, es que yo no voy a la misa porque es que China es muy cansón. Oja, China es muy cansona, cucalona, ¿no es cierto? Muy cansona, la pasa por todo el templo y entonces no. Entonces empezamos a sacar disculpas y echamos la culpa a los niños cuando no debe ser así. ¿Listo? Sería algo muy bonito, porque de eso se podría profundizar la catequesis que se da los sábados, se puede profundizar en los domingos, o sea, un horario especial. Bueno, después será. Vayamos ahora un momento, en estos 10 minutos que me quedan, a explicar Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice así: la iglesia de Pérgamo. Ya explicamos la de Esmirna, ¿no es cierto? Éfeso y Esmirna. Ahorita vamos a explicar Pérgamo. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Pero alguna cosa tengo contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. ¿Se acuerdan la espada de la boca, que es de doble filo, la palabra y el espíritu? La espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. ¡Wow! ¿Alguien entendió esto? Lo que leímos, ¿no es cierto? Pero empecemos a desmenuzar eso. ¿Por qué en la iglesia de Pérgamo? Me dicen cuando sean las 9, ¿vale? ¿Por qué en la iglesia de Pérgamo se dice que ahí en Pérgamo está el trono de Satanás? ¿Por qué será? ¿Por qué será ahí? Mire, hay una cosa muy curiosa. Sepamos leer la palabra, ¿vale? Muchas personas llegan y dicen: no, es que ahí está el diablo, el ser ese con cacho y cola. O sea, leamos, mire, la intención del autor es muy interesante. ¿Qué pasaba en Pérgamo? En Pérgamo era una ciudad que habían diferentes templos a muchas divinidades griegas, pero en especial había un templo dedicado al culto del emperador romano. Del emperador romano. Por eso se le llama el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque el emperador romano, ese emperador romano, se hacía llamar con títulos que solo le pertenecen a Dios. ¿Saben cómo se hacía llamar? Se hacía llamar Príncipe de la Paz. Príncipe de la Paz. Se hacía llamar Kyrios. Kyrios, que significa Señor, ya lo habíamos explicado al inicio. Y también se hacía llamar Divus, de donde viene la palabra divino. Divus. ¿Listo? Entonces, ¿qué está diciendo el autor de la carta
el autor del libro del Apocalipsis, que ahí en Pérgamo está ese lugar en donde se ejerce el poder y la autoridad del emperador. Y si él se hace llamar príncipe de la paz, se hace llamar Kyrios, es decir, Señor, y se hace llamar Divus, entonces este Señor se hace llamar Dios. Entonces, si este Señor se hace llamar Dios, se contrapone al verdadero Dios. Al verdadero Dios. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Aquí hay un elemento muy interesante. Ustedes han leído en Marcos capítulo 8 versículo 27 la profesión de Pedro. Llega y dice el autor, capítulo 8 versículo 27, leamos para tener un poquito más, para poner un ejemplo. Marcos 8, 27. ¿Qué se nos dice? Dice así. Marcos 8, 27. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. Aquí, ¿por qué traigo a colación Cesarea de Filipo? Cesarea. Porque en esa ciudad, en Cesarea de Filipo, esa ciudad estaba dedicada al divino César. ¿Y qué sucedió ahí en Cesarea de Filipo? Miren cómo es de curioso Marcos y Mateo. Marcos 8:27 y Mateo 16:13. ¿Qué dice? Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Miren, ¿qué es lo que nos está diciendo Marcos? Pues en esta ciudad, en esta región dedicada al divino César, Pedro nos está diciendo que el único Mesías y el verdadero Mesías es Jesús. No lo dice el texto, no lo dice el texto explícitamente, pero sí lo dice implícitamente. Y para llegar a sacar esa conclusión nosotros tenemos que conocer la historia. Ya son las 9. No, faltan 5. ¿Listo? ¿Listo? Sigamos. ¿Qué hace el Señor? Volvamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Bueno, el Señor llega y le dice, sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. El Señor les hace un reconocimiento. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe. Es decir, hace una alabanza a la iglesia de Pérgamo. A pesar de que estás en ese trono de Satanás, has permanecido fiel. Fiel a mi nombre, es decir, eres fiel a mí. Ni siquiera has renegado en los días de Antipas, ni te sigo fiel. ¿Quién era Antipas? Era un cristiano que fue martirizado por el emperador romano para que los cristianos le dieran culto a él. Oiga, ni siquiera la muerte de uno los hizo, ni siquiera la muerte de Antipas, uno de mis testigos, ni siquiera los hizo postrarse al emperador. Les hace una alabanza, les hace un reconocimiento. Pero miren, ¿qué sigue? Pero tengo algo contra ti. ¿Y qué es lo que le dice? Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaán. Balaán. Uno llega y dice, ¿pero quién es Balaán? Necesitamos conocer la Sagrada Escritura. Vayamos al libro de los Números.
Números capítulo 22, o mejor, Números capítulo 31, versículo 16. Pero espera un momento, antes de ir allá, hay una cosa muy interesante que solamente se descubre en el texto original. Vamos a decir que lo descubrimos. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mire lo que ha dicho. Eres fiel a mi nombre, te has mantenido fiel. Dice acá, lastimosamente aquí no aparece esa realidad. Pero tengo alguna cosa contra ti, mantienes. Hay algunos que sostienen la doctrina de Balaam. El texto griego llega y nos dice, empieza y hace una alabanza a los cristianos fieles. Y dice, kratein. Es decir, has mantenido con firmeza mi nombre. Eso lo encontramos en el versículo 13. Sé dónde vives, dónde está tu trono, eres fiel a mi nombre. Kratein, eres firme en mi nombre. Después, versículo 14, pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos de la doctrina de Balaam. Curioso, porque utiliza el mismo verbo, kratein. Y versículo 15. Así tú también mantienes a algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Utiliza el mismo verbo, kratein. Te has mantenido fiel a mí, a mi nombre. Pero también hay algunos que son fieles o están firmes en la doctrina de Balaam. Y ahorita vamos a ver quién es Balaam. Y también unos que están firmes en la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué podemos descubrir ahí? Que al interno de la iglesia, de esa comunidad cristiana que hay, hay división. Hay división, así de sencillo. Supuestamente son fieles a mí, pero dentro de esos que son fieles a mí hay algunos que son fieles a Balaam y también a los nicolaitas. Curioso, mismo verbo, kratein, estar firme, estar salvo. Entonces ahí uno puede preguntarse, bueno, ¿usted es agua o es pescado? Caliente o frío. Si no empiezo a vomitarte en mi boca, después va a decir. ¿Listo? ¿Quién es Balaam? Bueno, ya expliqué esto. Vamos a ver quién es Balaam. Vayamos a Números, el libro de los Números, el cuarto libro, 31:16. Balaam era un adivino que fue llamado por Balak, el rey moabita. ¿Para qué? Para que llegara e hiciera un conjuro en contra del pueblo de Israel y los maldijera. Pero ¿qué sucede? Cuando llega y ve todo eso y dice, no, yo no los puedo maldecir, los bendijo. Pero después, en Números, capítulo 31, versículo 16, mire lo que dice de Balaam. Precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Yahvé a los israelitas, siguiendo el consejo de Balaam cuando lo de Pejor. Vayamos a Números 24:17. 24:17, ¿qué nos dice? Bueno, 25:1. Israel se estableció en Sittim y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió así a Baal de Peor, y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. ¿Por qué el libro del Apocalipsis habla de Balaam? Algunos que sostienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Sácalo del bolsillo, ¿no es cierto? Balaam sí, era un adivino, pero miren, si nosotros vamos a Números 31:16, nos va a decir que por culpa de este señor fue el que instigó a las mujeres moabitas a que se mezclaran con los israelitas, a que se les metieran, y al meterse entablaron una relación. Pero está hablando no de la relación sexual, sino que al relacionarse y al tomarlas como mujeres, los israelitas dejaron a Dios y sacrificaron
a los ídolos, hicieron sacrificios. Entonces, ¿por qué Balaán es nombrado aquí? Porque Balaán fue el que le dijo al rey Balac que la única manera de vencer a Israel era que sus mujeres, las mujeres de su pueblo, los sedujeran y ellos cayeran en la idolatría. Y la idolatría es llamada en Sagrada Escritura fornicación. Fornicación. ¿Por qué? Porque están olvidando al Dios verdadero y están siguiendo los ídolos, falsos dioses. No ordenaban que sino que no se relacionaran con ellas para que no se perdiera el sentido de la fe. Sí, pero es en ese sentido. Exacto, pero es en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y los nicolaitas, ¿qué pasa con los nicolaitas? Ya lo hemos explicado, son aquellos que niegan la caridad y creen más en el gnosticismo. Ideología, exacto. Entonces, ¿qué es lo que está condenando ahí? Que dentro de ustedes hay algunos que son idólatras, no creen solamente en el Señor. Oye, uno llega y dice, no, pero es que esto es viejo y esto es nuevo también entre nosotros. ¿Cuántos cristianos que se dicen ser cristianos creen en la adivinación, creen en la brujería, que les lean la mano, que les lean el chocolate, echan un huevo a que se los lean también, papa pelada, tabaco? Eso es eso, así de sencillo. ¿Cuántos de aquí, yo no sabía, se van para México y se van a brujear? Yo no sabía. A mí una vez vino una persona y me dijo, no, es que yo fui a México. Y yo, ay, pues felicidades. Felicidades por sus éxitos. O sea, yo no sabía. Cuando ya me enseñaron, y ya últimamente la gente no dice yo me voy a brujar, sino que yo estuve en México. Entonces ya uno como que, ya entendí. Ya entendí. Hay otras personas que llegan, eso también se ve en todo, o sea, es muy triste. Es muy triste esto. Aquí vienen a misa y después se van allá donde la bruja, que le lea las cartas. Esto. O no, lo que pasa es que hay una posesión. Entonces nos vamos cuando el brujito, cuando el indio tal y ya. O sea, no. ¿Cómo se les ocurre? ¿Vencer el mal con la maldad? No. Así no es. La sábila, la herradura. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que paño nuevo yo me pongo las tangas amarillas, ¿no es cierto? O sea, hay muchas cosas. Hay muchas cosas de esto. Y esto no lo estoy diciendo yo. Van a decir es que después el padre es que es muy duro. Lo está diciendo la palabra. Lo está diciendo la palabra. Lo está diciendo la palabra. Y uno muchas veces cae en esto por ignorancia. Por ignorancia. Así de sencillo. ¿Listo? Dejemos ahí porque todavía queda ahí. Se habla del maná. Le daré a comer el maná. Hay 3 elementos importantes ahí. ¿Cuál es la recompensa? El que permanezca fiel le daré a comer el maná. La piedrecita blanca. Un elemento nuevo que agrega Juan. Y le daré un nombre nuevo. 3 elementos, 3 recompensas ahí, que las vamos a leer y después las vamos a explicar, ¿vale? Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Chao.